Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta Palabra conferencia para que pueda comenzará a empezar grabarse. a ilustrarnos a nosotros con su tema, por favor, doctor. Le cedo la palabra, a ver si se escucha. Tiene que dar apertura Perfecto. para la presentación. Discúlpeme, doctor. Que me tiene que dar apertura para poder subir la presentación, porque me tiene bloqueado. Ah, perdón. Para compartir pantalla. Sí, 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 sí. Compartir pantalla. Sí, a ver, espera un momentito que está. Sí, a ver, si me aguardo un momentito, que ya enseguida le comparto pantalla.
Esta conferencia comenzará a grabarse. Lo dijo, Esta le pido mil conferencia disculpas por todo lo que ha comenzará a pasado, grabarse. por los problemas que hemos tenido acá con el sistema, pero enseguida ya le cedo la palabra y le pido mil disculpas a toda la audiencia también. ¿Ya se ve la presentación? Sí, perfecto, doctor, le cedo la palabra. Ah, vale. Muy bien. Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la participación. A mis amigos de Puerto Rico, Jorge Miró, el doctor Rafael Mercado y la compañera Gualesca Pérez, mis saludos. Y Jorge, no fue la gorra la que afectó a la señal. Muy bien. La corrupción y el lavado de activos. Voy más allá del asunto académico y psicológico de la temática. Voy a darle un elemento integral práctico del día a día, pues porque en mi caso, pues más allá del asunto académico, pues trabajo auditando, investigando este tipo de conducta, pues para procesos criminales, civiles o administrativos. Así que más allá en el proceso, pues voy a ir haciendo esa integración sobre la temática. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Por la limitación de tiempo. Ahí tienen unos visuales de Puerto Rico, a los compañeros de Latinoamérica. Yo soy el director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Ya para el año que viene vamos, si el COVID lo permite, vamos a estar dando una conferencia presencial en la isla de Puerto Rico, así que están todos invitados y todas invitadas para que vayan viendo los paisajes de nuestra isla. Muy bien, pues aquí tenemos a los que les gusta el reggaetón, tenemos al compositor del año, a nuestro amigo Bad Bunny, y un visual aproximadamente de 1 millón de puertorriqueños que salieron el año pasado. Digo salieron, yo no pude salir porque estaba en Cuba dando una conferencia de estos temas. Indignado el pueblo de Puerto Rico por la conducta de corrupción. Y se unieron pues distintos artistas, personas de la sociedad, para trabajar este mal que nos aferra en todo el mundo, ¿verdad? Básicamente es una plaga peor que el COVID. Entonces tenemos el sellito del ay bendito porque nosotros nos caracterizamos por el ay bendito. Es como una expresión de pena, que por lo general somos empáticos con la gente, pero en Puerto Rico tenemos nuestros límites, ¿verdad? Así que la empatía y el ay bendito tienen sus límites. Así que, como pueden ver, pues ante las conductas corruptas de empresarios y del gobierno, pues la gente se tiró a la calle. Entonces, el desahogo de Residente y Bad Bunny, pues lo pueden escuchar a través de la aplicación de YouTube. No voy a entrar ahora en eso, en discusión, por el asunto de tiempo. Muy bien. Así que tenemos aquí manifestaciones en México sobre la misma conducta de corrupción y distintas expresiones similar a Puerto Rico en distintas Latinoamérica, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, etcétera. Así que es un elemento que está en promoción por todo el mundo y ya la gente está indignada. Entonces, pues, ya mismo voy a ir explicando por qué ese elemento conductual de indignación de los pueblos, de los individuos. En Indonesia también, la protesta por el código y la corrupción. Entonces aquí tenemos unas estadísticas generales que lo pueden ver a través de la página de Transparencia Internacional. Esto fue del 2016.
donde más o menos categoriza a los países por la percepción de corrupción. Nosotros en Puerto Rico, pues también, cuando nos enfocamos en hacer las cosas buenas, las hacemos bien, y entonces estamos entre los países más corruptos también, ¿verdad? Estamos entre medio, no tan corruptos, pero sí en la línea rayando. Entonces ya con las conductas que han pasado en el 2019, los arrestos de este año, del 2020, de empresarios y políticos de nuestro país, así que yo me imagino que la cifra ya para el 2021 en el análisis de la corrupción en Puerto Rico iremos subiendo en ese arraigo. Muy bien, entonces hay que trabajar la temática desde una perspectiva de derechos humanos. Ya a partir de, bueno, comenzaron en el 2009, pero ya en el 2012 se convocaron y las Naciones Unidas establecieron que las conductas, los actos de corrupción es una violación a los derechos humanos, que básicamente no llega el acceso a la población, a la sociedad, porque unos pocos pues deciden tomar el dinero de los demás. Así que lo que está promoviendo las Naciones Unidas es que los países desarrollen leyes más restrictivas y procesos para combatir la corrupción. Así que es un elemento que se está trabajando ya a nivel de sociedad, a nivel de derechos humanos. Y así es que tenemos que verlo en estas conductas. Muy bien. Entonces, la radiografía, el cerebro del corrupto, las imágenes que están viendo son un marcado, que luego lo voy a explicar, son elementos latentes que se pueden identificar en el cerebro cuando la gente miente. En el proceso de la conducta que voy a estar explicando, eso es una de las principales variables. Y entiendo yo que es la principal variable en el asunto de las conductas de corrupción. Entonces ahí tienen más o menos una imagen que ya más adelante, a través de lo que voy a explicar de neuroderecho o neurolaw, sobre cómo es que se trabajan estos asuntos. Muy bien. Entonces, vamos aquí a escuchar brevemente una explicación del compañero Santa María de Colombia de por qué somos corruptos. Y de aquí ya, con este video, vamos a poder entender parte del cerebro del corrupto y cómo se transfieren en sociedad estas conductas. En tu mente. Echa la ley, echa la trampa. En Colombia la corrupción está desbordada y normalizada. Incluso hay quienes dicen que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, pero lo es. Este tipo de comportamientos es condenado por los seres humanos y por otras especies. Lo primero que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de, digamos, los recursos del grupo que son para todos. Presenciar actos de corrupción afecta a nuestro cerebro, como si le doliera. Percibir la corrupción genera un alto gasto para nuestros sistemas neurales. De alguna manera, ver que alguien es corrupto nos genera dolor e incomodidad. Los estudios de neurociencia respaldan eso. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, cuando estamos en estudios experimentales viendo que alguien comete un acto corrupto, se nos activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa el dolor físico.
Se activa la amígdala, se activa la ínsula, se activan cortezas prefrontales ventrales, se activan cortezas temporales. Esa red es la misma red que se activa cuando uno sufre un dolor físico o cuando ve a otro sufrir. ¿Pero qué hace que cometamos actos corruptos? ¿Será que hay gente propensa a ello? ¿O el que anda entre la mil algo se le pega? En eso hay hipótesis. Hay gente que dice que aquellos que son más individualistas, aquellos que tienen más baja empatía, aquellos que piensan activamente en las recompensas propias, en la codicia, podrían tener más propensión a tener o hacer actos corruptos. Sin embargo, los estudios en ese campo no son concluyentes. Por contraste, los estudios que sugieren que los actos corruptos están más movilizados por el contexto social son más grandes, son más fuertes y parecen tener mayor soporte por la ciencia. Esto es, la corrupción pareciera estar más modificada y modulada por el contexto social que por factores individuales de las personas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser que cuando estamos viendo un partido de la Selección Colombia y vemos que cometen un penalti a alguno de nuestros jugadores y de pronto nos ponemos a ver con detenimiento, no ha sido penalti, igual celebramos que el árbitro haya pitado penalti, incluso sabiendo que no es justo. En ese escenario, por el contexto social y por el soporte emocional que tiene ese ejemplo, uno podría decir, sí, yo también he celebrado un penalti que no es penalti porque es un penalti a favor de mi grupo. Eso muestra que la corrupción no parece inherente a las personas. Yo hablaría más de actos corruptos que de personas corruptas. ¿Qué podemos hacer para evitar estos actos de corrupción? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde se dice que el vivo vive del bobo. Lo que deberíamos hacer como sociedad en este país nuestro, en esta Colombia, donde los casos de corrupción aparecen por todas partes, es fortalecer nuestro contexto social. Que nuestros organismos de control social se hagan más rigurosos, se hagan más rígidos, que además revelen otras formas de comportarse, que muestren lo productivo y lo bueno de los actos en los que la gente colabora o en los que la gente es generosa. Si tenemos un contexto social así, donde se predominen los actos colaborativos por encima de los actos individuales, seguramente tendremos un mejor control para los actos corruptos que el simple castigo, la penalidad o la cárcel, que yo creo que es un modelo que debe trascenderse. Muy bien. Pues el compañero Santamaría dio un resumen breve, explicativo sobre la conducta del corrupto. Así que ya podemos entender por qué la gente está en la calle molesta, en el sentido, ¿verdad?, que nuestro cerebro se carga neurológicamente sobre esas actividades que son injustas, que es básicamente lo que expliqué sobre el asunto de los derechos humanos, porque nosotros también pues nos afectamos. Entonces, dentro de los procesos neuropsicológicos del corrupto, pues tenemos aquí al señor Homero Simpson, donde tiene un angelito y un diablo, ¿verdad? Y tenemos abajo el semáforo, la persona distraída, hacia dónde se dirige. Y en ese pensamiento es el elemento valorativo que traía el doctor Santamaría en el sentido de esa ética con la que venimos, que nos vamos desarrollando en sociedad. Y recuerde que la primera institución social en la que vivimos es la familia. Así que la familia es el ente que va desarrollando esos elementos. Recientemente un congreso en Bolivia que hablaba del ladronzuelo al corrupto, que hablaba del niño, cómo es que la composición social dentro de la familia lo lleva a desarrollar como corrupto. Así que básicamente en estos elementos está la balanza. Usted, como el angelito y el diablito de Homero, usted dice, bueno, en sociedad eso está mal, ser corrupto, no lo haga. Entonces está la insistencia del diablito diciéndole, sí, tenemos que robar ese dinero porque es para nuestro beneficio, etcétera, etcétera. Y entonces por eso es que nos preguntamos por qué personas que son en un momento dado honorables o que tienen mucho dinero, como decimos acá en Puerto Rico, cruzan la raya, pasan al otro lado de la conducta desviada a lo que no es permisible en sociedad, si realmente no es lo que se espera de ellos. Pues estos son los elementos. En un momento dado, decide ese elemento acumulativo en el cerebro que le dice, bueno, hazlo porque va a haber alguna justificación individual, como explicó el doctor Santamaría. Así que por eso es que vemos que trazan
pasan esa conducta desviada. Y lo mismo en la toma de decisiones, esos son los argumentos, cuán pesados son los elementos valorativos versus esa conducta desviada. Entonces, ¿ahí qué nos cruzamos? A la conducta corrupta y en el caso que más adelante voy a explicar sobre el lavado de activos, porque la conducta corrupta, como otros delitos, pero principalmente lo que nos estamos tocando hoy es la conducta corrupta, pues ese elemento vinculante va amarrado del dinero, porque en los más de 23 años que llevo trabajando con esto, todavía no he visto ningún delincuente o corrupto que trabaje voluntariamente. Todos trabajan para un beneficio económico o particular. O sea, nadie hace nada por nada, perdonen, ¿verdad? Cuando manejamos este tipo de conducta. Entonces es importante tener todos estos parámetros para cuando analizamos este tipo de conducta dentro de las organizaciones o cuando lo investigamos para efectos de casos civiles o criminales, porque tenemos que tener el elemento conductual. Inclusive en el proceso penal lo que se va a procesar es eso mismo, conducta desviada dentro en sociedad. Bien, entonces los rasgos de corrupción, como dijo el profesor Santamaría en la exposición, dentro de los elementos, no sé, en los estudios de neurociencia, pues no es decir la persona corrupta o que hay una patología específica de corrupción, porque en lo correcto no es así, sino que hay comportamientos, conductas que se mezclan entre sí. Así que dentro de estos rasgos tenemos la trampa, la persona que va a hacer la trampa, el desleal, personas que van a entrar en actividades de engaño, la mentira, que es lo principal que vamos a estar discutiendo, el depravar, sobornar, que es parte de la conducta activa de la corrupción, dañar la organización y la decepción dentro de esos procesos organizacionales. Pero volvemos al asunto de la mentira. En el proceso de la actividad de la corrupción, la única diferencia entre el corrupto y el defraudador, la persona que está en una actividad, si lo vamos a separar como en el aspecto conductual, pues no hay mucha diferencia. La única diferencia entre la persona que pueda cometer un acto de fraude de mayor envergadura en el sistema bancario, financiero, versus el corrupto que hace lo mismo, la única diferencia es la posición de poder de la persona. El corrupto va a estar en una posición de poder. Así que probablemente el empleado de mayor jerarquía entra en estas actividades y logra cometer el acto de fraude. Pero si tenemos la persona en la posición de poder, los rasgos y las variables cambian. Y por eso que siempre le explico a los estudiantes y a los entes vinculantes del sistema de justicia estatal o federal o de otros países, es el mal manejo de estas conductas en el sistema penal. Porque se trata como cualquier otra actividad o conductual de fraude cuando así no es. Porque la variable dentro de la posición de poder cambia los rasgos y los elementos dentro del delito. Y entonces, si usted maneja las variables de igual forma, pues vamos a tener problemas cuando vayamos evaluando datos que más adelante pues les voy a explicar. Entonces, el otro asunto, trayendo esta posición, en los estudios que he hecho ya más académicos y a nivel de Latinoamérica y de Estados Unidos y Europa, hay una percepción equivocada, errada de la corrupción. Más del 95%, y piénselo ustedes, ¿verdad?, en la introspección, más del 95% de las personas que le hago la misma pregunta y en distintos estudios piensan que el ente corrupto es el gobierno, es el político. Ese es el ente corrupto y eso es un error. El ente corrupto principal es la empresa privada. Evalúe en sus países el 99% de los casos. El ente de proceso de la corrupción es el gobierno, es el político. Pero el que está vinculado directamente es un ente privado, es un individuo o una empresa. Así que sea México, que recientemente tuvo una situación o está en un proceso de
de distintos actos de corrupción, Colombia, etcétera. Evalúe el 99, el 100% de los casos. Hay un ente privado que se beneficia de ese ente de gobierno, sea político o sea dirigente de una agencia. Así que, teniendo esto en consideración, ¿qué pasa? No supervisamos el ente privado, sino que le damos mayor énfasis al ente de gobierno en el asunto contractual, etcétera. Entonces se nos pierde información. Entonces el otro elemento latente que promociona estas conductas de corrupción es el sistema de justicia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y evalúe su país. ¿Por qué? Porque en los actos de corrupción, como hay mal manejo de las variables, por lo general los corruptos salen bien, o utilizan el ente privado como testigo para poder procesar al de gobierno. Así que cuando evaluamos psicológicamente, pues la corrupción paga, es un beneficio. Me robo $1 millón, me hago testigo del pueblo, no me quitan mi dinero, probablemente estoy en un proceso penal de supervisión y entonces básicamente el que procesan es el de gobierno. Así que el ente privado que ve eso, pues lo ve como una inversión. Así que el sistema de justicia tiene que también cambiar la percepción de cómo procesa estos elementos. ¿Y por qué el cuentagota o el mal manejo o la diferencia en estos casos de corrupción? Volvemos, porque las personas que se van a procesar son personas de poder, de mucho caudal, de mucho dinero, ¿verdad? Por ahí es que entramos a los elementos también, como hay tanto caudal, de lavado de activos. Y entonces las entidades privadas en la conducta de corrupción también tienen un problema, porque las juntas de directores o los entes a supervisar a esa persona que está en la alta esfera, el presidente de la empresa, CEO, VIP, vicepresidente, como lo llamen en cada país, como no hay una percepción de que esa persona es corrupta, la gente no lo ve como corrupto, en la práctica no lo supervisan. Así que usted evalúe todos los casos que han sonado en Estados Unidos, en Europa, de fraude de empresas de mayor envergadura, fueron los presidentes. La junta de directores no lo supervisaron. Así que supervisamos, la mayoría de los estudios de fraude se enfocan en el empleado que se roba el material de oficina, que sí, a largo plazo afecta, no hay problema. Pero entonces no supervisamos al que firma el cheque o el que se lleva $1 millón, que es el que está en la alta esfera. Por eso le digo, ¿verdad? Cada cual evalúe los elementos característicos de su país, pero esta es la conducta que pasa. O sea en cualquier país de Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos, es la conducta que pasa. Entonces usted se pregunta, pues, ¿por qué hay tanta corrupción y esto no para? Pues, por estos mismos elementos que le estoy platicando. Entonces vamos a entender aquí cómo es que la gente miente. Se ha señalado como el sitio en donde las armamos a la corteza prefrontal, a la parte de la corteza cerebral que es nuestra, que es donde los seres humanos, la que está detrás de la frente. Pero en realidad necesitamos un sistema nervioso central, un cerebro, una corteza bien desarrollada, porque necesitamos tener una muy buena memoria y saber qué mentiras son las que funcionan y qué mentiras no. Porque hay de mentiras a mentiras. Cuando somos niños, pues mentimos, nos atrapan fácilmente en la mentira. Nuestras mentiras no son tan elaboradas, son más bien respuestas rápidas para evitar castigos o para quedar bien. Para hacer una buena mentira, necesitas un ejercicio, necesitas saber hacia dónde vas a llevar la mentira. Es todo un por eso involucra a la corteza prefrontal, tomar decisiones, evocas la memoria y estás observando al otro para ver sus rasgos sociales. Y la mentira, la dirección que estás dando la mentira es la dirección que necesitas para obtenerlo. Y esto de detectar a los mentirosos y que sirven para reír,
no te enfrentan la mirada. Tenemos que considerar que hay mentirosos profesionales que no sirven, que equipos que se utilizan para determinar si alguien está mintiendo. Hay gente que puede mentir con la mayor tranquilidad del mundo porque está muy bien entrenada. En teoría hay microexpresiones, hay ciertas formas, la cara, hay ciertas expresiones en la cara. Dice que los mentirosos usan ese yo y a mí, no usan el pronombre personal para ver personas. También se dice que los mentirosos utilizan palabras como te lo aseguro, claro, pero por supuesto me lo estoy diciendo yo, como crees, pero en realidad cuando hay. Muy bien. Pues, ¿por qué le traigo estos elementos conductuales de la mentira? Porque en el proceso que más adelante voy a explicar, como trajo la compañera, el mentiroso, más allá de estas tendencias, como ella explicó, mirada hacia arriba, etcétera, que son tendencias, no es elemento científicamente 100% aprobado, así que son ciertas tendencias. También la gente puede estar nerviosa, etcétera. Pero yendo a los datos, es poder entender, en mi caso, cuando voy evaluando estos casos, valga la redundancia, los elementos conductuales de la persona en esa mentira. Si tú tienes la capacidad estratégica de plan y de proceso para poder desarrollar estos elementos que están sucediendo de corrupción o de lavado de activos. Así que por eso le traigo en esa estructura, porque también no es que usted ahora va a salir experto o psicólogo en este proceso, pero sí para que tenga los elementos cuando se encuentre con situaciones como esta, ¿verdad? Que hay que buscar un poquito más allá. Entonces, dentro del asunto conductual de análisis de la conducta del corrupto, pues todas las investigaciones dan a lo mismo, que es una conducta antisocial, es un sociópata, no lo confundan con psicópata, porque aunque el psicópata va a tener muchos rasgos y muchos elementos de sociopatía, el psicópata tiene unos rasgos particulares, ¿verdad? Por eso es que se categoriza como psicópata. Me preguntaba un compañero en una ocasión en Colombia que si un psicópata tenía la capacidad de poder ser corrupto, lavar activo y todas estas estructuras, y realmente no, un poquito complejo, ¿verdad? Por la patología de la psicopatía. Pero continuando con esto, el asunto es tener claro, que también el compañero Santa María lo trajo, pues son personas que no diferencian ni lo bueno ni lo malo, les importa muy poco los derechos de los demás o sentimientos, tienden a oponerse a manipular los procesos, ¿verdad? La persona que siempre está problemática en la organización, son indiferentes y no muestran culpa ni remordimiento hacia sus actos, ¿verdad? Por eso que muchas veces usted ve si cuando hay medios en los casos de corrupción, por lo menos acá en Puerto Rico y Estados Unidos, pues usted ve el corrupto totalmente bien puesto, bien vestido, una imagen que proyecta serenidad, y usted le ve en su comportamiento dentro del proceso que del sistema de sala de justicia tranquilamente, o sea que no hay ningún remordimiento. Por ejemplo, ahora en Puerto Rico se está procesando a la que sería la superintendente de educación, la jefa del sistema educativo, porque alegadamente hubo un robo de unos 15 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces los niños con problemas cognitivos, pues no van a tener la ayuda. Y por lo general, las veces que ha salido en prensa, pues se ve pues, bastante tranquila en ese proceso, ¿verdad? Y es parte de estos elementos que uno puede identificar, ¿verdad? Hace falta otros procesos y otros rasgos para identificar mejor la conducta, pero a grosso modo, macro, pues para que tengan una idea. Y siguiendo en la línea, pues esa conducta sociópata, como le explicaba, viene desarrollándose en esa estructura social que es la familia, y entonces pues ya podemos ver ese niño que va en crecimiento, que está vinculado a la delincuencia, drogas, etcétera. La conducta desviada va integrando otros elementos desviados. Entonces,
ya ese niño, antes de los 15 años, ya va con una conducta marcada y principalmente agresión hacia otras personas, etcétera. Pero podemos ver que las conductas latentes que se han identificado es de engaño y robo, ¿verdad? Rasgos que ya hablamos específicamente sobre esta conducta corrupta. Así que vamos probablemente desarrollando esas sociopatías en la casa, en la familia, donde luego pues, nos vamos a tropezar con el corrupto. Entonces, parte de los signos y síntomas que vamos a identificar, y volvemos, no hay que ser muy psicólogo para usted ir identificando constantemente las personas que mienten. Gente manipuladora e insensible, toman riesgos innecesarios, impulsivos, hostiles, falta de empatía, arrogancia y narcisismo, ¿verdad? Me creo mejor que nadie. Ese asunto de que yo soy el particular, que yo estoy por encima de la gente. Eso también lo podemos ver, ¿verdad? No hace falta una batería de pruebas para poder identificar, porque como son rasgos de mi conducta, se van a reflejar, no van a estar ocultos. Y eventualmente, cuando estoy con mis pares, es mucho más marcado. Y causas que puedan proyectar estos elementos en ese desarrollo psicosocial en la familia y en sociedad, ¿verdad? Porque luego van a las escuelas, están en las áreas académicas, luego se integran a las organizaciones, que entonces se va viendo más latente esta conducta. Y sí hay un elemento, como hablamos del asunto de la neurociencia, sí genético, que quiere decir que, ¿verdad?, que sus padres que han estado vinculantes a este tipo de conducta o las aceptan, le transfieren esos elementos genéticos. No quiere decir que si sus padres son fraudulentos, corruptos, etcétera, y tienen esas conductas desviadas, por ende, usted lo va a hacer. Lo que quiere decir es que hay una predisposición. Entonces, si usted se vincula a este tipo de conducta, pues probablemente hay un elemento vinculante. Yo discutía con unos compañeros un asunto particular de un caso donde el padre ha estado vinculante a conductas desviadas. El hijo, que no tuvo integración social con ese padre, vinculante constante, pocas veces se veían, casi nada, pues luego que pasa a sus 23 años, entró en las mismas conductas del padre. Y lo interesante era que pues, uno dice, bueno, pues fue en el crecimiento, no es que ellos no compartían. Y bueno, pues puede haber algún elemento genético en ese proceso, habría que ser, ¿verdad?, indagar más allá con distintas pruebas científicas. Y antecedentes antisociales, maltrato, vida familiar inestable, etcétera. Estos elementos, porque cuando tenemos el historial de la gente vinculante a los otros elementos que le acabo de explicar, y hay cierta evidencia que esto está sucediendo en la organización, pues ya podemos tener, ¿verdad? Podemos tener ciertos elementos para poder detectar si hay una tendencia a estas conductas. Bien, entonces en los aspectos teóricos se ha utilizado la teoría de Crazy para trabajar este tipo de conducta. Lo que quiere decir es que nada más estamos prácticamente... Bien, continúo. Entonces, la epistemología, que es cuando analizamos elementos conductuales y las teorías que vamos a utilizar, ¿verdad? Si estamos dentro de un estudio científico, el marco teórico tiene que hacer una descripción exacta de los elementos que vamos a estudiar. Entonces, si el elemento vinculante de los casos de corrupción se trabaja a través del triángulo que trae Crazy, de la oportunidad de la persona, si se le da la oportunidad, pues hacer el acto de corrupción o fraude, etcétera, etcétera. Pues entonces nos limitamos y realmente no es el mejor elemento teórico para manejar este tipo de conducta. Y me explico porque el compañero Santamaría en los asuntos de neuropsicológicos estableció que todos los estudios científicos, inclusive el compañero Ayala, director de la Universidad de UNAM de Psicología, en sus estudios neuropsicológicos también ha traído, ¿verdad?, más de elementos genéticos, biológicos,
es la interacción social. Así que esa interacción social es lo que va desarrollando a nuestro corrupto. Y pues, ¿quién trae esos elementos? Sutherland, en su asociación diferencial, donde vamos aprendiendo las conductas valorativas éticas en nuestro entorno social y de igual forma, principalmente la desviada, en este caso corrupción, va vinculante a con quién yo me involucro. Y de ahí Bandura, lo mismo, en el aprendizaje social, trae unos elementos de justificación, trae unos elementos conductuales morales que van a desarrollar al niño, al individuo, hasta su adultez para prever la conducta de corrupción. Pero cuando estos elementos psicosociales no se dan, pues entonces puede haber las tendencias a esta conducta corrupta. Entonces, todo este entorno psicosocial es el que hay que evaluar en esa predisposición al fraude, porque si usted tiene unos elementos valorativos y éticos serios, ¿verdad?, palpables, pues usted sabe que en sociedad no se va a involucrar en eso, ¿verdad? Ahora mismo a mí se me cae un billete de 10 dólares, y si usted tiene tendencia a estas conductas desviadas, usted quizás va a buscar la forma de quedarse con ese billete de 10. Si usted tiene un elemento valorativo palpable, serio, usted va a buscar la forma de darle el billete de 10 al dueño, que soy yo. Así que esa predisposición hay que analizarla para poder entrar en estos elementos que trae Crazy del triángulo, etcétera, porque ya con el elemento de predisposición conductual yo lo puedo ver reflejado en la organización. ¿Verdad? Y desde este elemento teórico, en mi caso, es que trabajo los casos, ¿verdad?, en las distintas variables que se presenten. Bien, entonces vamos para el lavado de activos, o lavado de dinero, o capital, como a usted le suene mejor. Tenemos aquí un organigrama breve: fraude, extorsión, narcotráfico, etcétera, con distintas conductas ilícitas. Pero básicamente lo que tienen todas en común es dinero. Y más allá del dinero, es el manejo del dinero de una forma u otra en efectivo, ¿verdad?, en el billete. Ahora, pues, con los sistemas modernos y cibernéticos, pues tenemos criptomonedas y tenemos otros servicios que da el sistema financiero. Pero en general, el elemento de menor control es el dinero en efectivo. En este caso, pues la corrupción dentro de esas conductas financieras, ¿verdad?, ya más allá de lo que acabo de explicar, pues entonces hay esos vínculos. Entonces, básicamente, en definiciones rápidas y breves, el que está en estas conductas de corrupción integrado a lavar el dinero, pues tiene que esconder o disfrazar ese origen, ¿verdad? Usted no va a ir al sistema bancario y decir, bueno, del gobierno o un contrato que tuve, me robé el dinero, así que lo vengo a depositar. Así que usted tiene que hacer algún elemento estratégico para que la institución no lo descubra, ¿verdad? Por eso decimos el disfraz. Entonces, de ahí, con esa institución, usted va a estructurar las transacciones. Usted tiene que dividir las transacciones para que no sea identificado. Pues hay países que tienen como método de control las transacciones de $5,000, por ejemplo, en Colombia. Hay otros países que prevén las transacciones en efectivo de 3,000 y hay que llenar ciertos reportes. Acá en Puerto Rico, pues los reportes, y Estados Unidos, pues los reportes son de transacciones de más de 10,000, ¿verdad? Y también en el elemento vinculante del lavado de activos, la mayoría de las personas, de los países, en el manejo de los asuntos de lavado de activos, pues son transacciones de más de 10,000. Así que en ese disfraz, y volvemos a lo que le acabo de explicar, para usted entrar en el disfraz, en esa conducta corrupta, tiene que entrar en la conducta, en la patología de la mentira, porque usted no va a decir la verdad de dónde es el origen del dinero. Y cuando usted comienza a hacer las transacciones, en mi caso, que es lo que evalúo o audito, pues entonces usted tiene que mentir también, porque las transacciones no van a ser la realidad del origen de donde surge ese dinero. Por ejemplo, el narcotráfico, pues millones de dólares, contratos entre entes privados y gobierno en los actos de corrupción, pues tenemos que traer un subterfugio para disfrazar, para que no se enteren que estas transacciones realmente vienen de nuestros actos
corrupto. Entonces también podemos tener la conversión o transferencia de propiedad. Así que toda esta mentira que yo vivo, pero ahora es lo que se llama conducta financiera. En esa conducta financiera, yo compro material mueble o inmueble, pues entiéndase inmueble, material que no se mueve, pues una casa, material mueble, pues vehículos, prendas, etcétera. El origen del dinero, volvemos a la mentira, pero de transaccional, viene del acto corrupto y entonces muevo ese dinero en efectivo en estas transacciones, ¿verdad? Que se pueden multiplicar, ¿verdad? Así que en esa conducta financiera estamos en este engaño constantemente. Bien, entonces, no importa el país o la organización, etcétera, estas son las tres fases o tres etapas vinculantes al lavado de dinero. Y como le dije, es conducta financiera. Lo que vamos a evaluar es conducta financiera. Entonces, ¿cómo lo delineamos? Si usted se gana $50,000 al año, su conducta financiera, su estructura psicosocial, lo que explicamos, con la gente que usted anda, con la gente que usted se vincula, pues debe ser, y sus niños, familia, etcétera, debe ser a esa estructura económica que usted tiene, que son $50,000 al año, ¿verdad? Entonces, en estas etapas, la persona que va a estar lavando dinero va a situar o colocar el dinero mal habido, ¿verdad? Que viene de los actos de corrupto dentro de alguna institución financiera o que le provea algún mecanismo financiero, ¿verdad? Distintos que pueda haber en su país. Y de ahí, una vez está integrado ese dinero, y como le dije, tiene que estructurar para que no lo identifique rápido. Entonces está la diversificación. Una vez ya usted adentro de la institución financiera, y voy a traer el ejemplo de banco porque es lo más sencillo para explicar. Ya una vez usted dentro de la institución financiera, donde ha estructurado, ¿verdad? Donde ha dividido las cantidades, por ejemplo, $500,000, $2,000, para que no llame la atención y sea bastante similar a ese disfraz que usted trajo en su conducta financiera. Así que yo voy utilizando los productos, cojo crédito, préstamo, o hago inversiones, o transfiero dinero a otras sucursales que puedan tener en otros países. Así que básicamente, con el dinero que tengo, lo diversifico, lo divido, para que entonces el producto pues, sea más difícil de rastrear, de investigar, ¿verdad? Pues como dicen los americanos, el término follow the money, hay que seguir el dinero. En los casos criminales hay que establecer desde el origen del dinero, que es la conducta ilegal, narcotráfico, corrupción. Una vez establecida la conducta ilegal, entonces hay que ver hacia dónde se movió el dinero, porque realmente en este proceso investigativo no hay tiempo para separar el dinero de la empresa legítima y separar el dinero de la actividad ilegal. No. Básicamente en la estructura se combinan ambos y eso es lo que se investiga y se analiza. Así que si usted en su actividad ilegal de corrupción, 100,000, yo discutía con un amigo de España y decía, oye, ¿hay alguna situación psicológica? Me preguntaba él, porque estas personas lo menos que roban son 100,000 para arriba. O sea, ninguno roba 20,000, 30,000 y es cómico en ese sentido. Bien, entonces ahí dividiendo, diversificando el dinero que obtuvimos dentro de esas justificaciones que hicimos en un momento dado. Entonces, pues no llama la atención. Entonces, el otro elemento más complejo en las actividades de corrupción y lavado de activos es que las personas que están vinculantes al lavado de activos, volvemos a lo que les dije en un principio, son personas de poder. Es el presidente de la empresa, es el dueño de la compañía tal, es el político tal, es el legislador tal, puede ser el gobernante, puede ser el alcalde. Y como le dije, en el elemento psicológico, la gente no los ve como corruptos y mucho menos como lavadores de dinero. Así que dentro de la institución financiera, que en ley tiene que velar por esas conductas, pues la transacción de 100,000, que puse como ejemplo, pues probablemente decir, no, es que ese es el alcalde del pueblo tal, ese es el alcalde de la región X. Así que, pues más o menos ese dinero puede ser vinculante a las actividades que él hace política, etcétera. Y entonces no entramos en el elemento
de supervisar esa conducta, porque la vemos como buena, ¿verdad? Pues no vemos al corrupto como corrupto, no vemos al corrupto como lavador de dinero, mucho menos. Y por eso es que las transacciones pasan y muchas veces las instituciones financieras no evalúan esa conducta financiera de forma adecuada, ¿verdad? Más los controles que tengan internamente, etc. Entonces luego lo integramos al sistema económico nuevamente, así que yo saco el dinero de ese banco y entonces lo muevo a otra institución financiera, lo muevo a otro país y entonces diversifico. Entonces, en toda esta estructura, a largo o corto plazo, por lo general son cortos plazos, quizás un año, menos de un año, porque mientras más movimiento de dinero haya, mientras más diversifiquen en el proceso de auditoría e investigación, mucho más complejo. Por eso es que los casos de lavado de corrupción y lavado de activos son sumamente complejos por la gran cantidad de transacciones que hay y la evaluación de todas esas transacciones. En muchas ocasiones pues toma mucho tiempo. Entonces aquí básicamente tienen las distintas técnicas, eso es informativo para ustedes, luego la presentación yo la hago accesible para que la tengan. Remesas, operaciones de intercambio, pitufeos no son los muñequitos azules, sino es que usted utiliza a otras personas, digo que no sean delincuentes, para que puedan transferir el dinero, ¿verdad?, por usted. Firmas pantallas, que son empresas, cambios en frontera, ahora hay mucha comercialización del oro, he tenido casos con eso, peso broker, empresas factory, empresas familiares, etc. Así que básicamente cualquier institución que por su estructura per se, por el comportamiento de la empresa, yo pueda integrar dinero sucio y la empresa pueda modificarlo dentro del sistema financiero. Así que básicamente la gran mayoría de las empresas que puedan mover dinero. Pero muchas veces se busca empresas a mayor escala que se puedan, como le dije, más de 100.000 millones. Entonces, estos informativos, los elementos regulativos en el asunto de lavado de activos, viene a través del grupo GAFI, el grupo financiero, que es una estructura que comprende la mayoría de los países. En recomendaciones son 40 más 9 específicas sobre lavado de activos, así que usted evalúe en su país. Básicamente los títulos es ley de prevención del lavado de capitales, leyes antilavado de dinero, leyes del narcotráfico y lavado de activos. Usted evalúe en su país a través del oráculo de Google y básicamente le trae la información. En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, la ley de secretividad bancaria, la ley patriótica, la oficina de OFAC, que es del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que trabaja los asuntos internacionales. Así que básicamente este es el grupo legal que establece la jurisdicción y jurisprudencia sobre el manejo de estos casos. Y entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Desde una perspectiva, ¿verdad?, diseñada por este servidor, psicológica, cognitiva e investigativa, como dijo la compañera, sobre el asunto de las mentiras, que es el elemento estructural, estrategia, plan y proceso. Cuando yo analizo las posibles personas vinculadas, por ejemplo, en un caso que estaba trabajando de corrupción en una institución financiera internacional, los entes investigadores tenían un empleado como principal sospechoso. Entonces, cuando analizo la información, pues los años de experiencia de la persona y los elementos vinculantes en las transacciones, no era posible que tuviera la capacidad cognitiva para poder haber hecho la estructura tan compleja de transacciones que salieron a Estados Unidos y Latinoamérica, Panamá, Colombia, etc. Entonces, un supervisor, una persona en un alto puesto, con más de 20 años de experiencia, sí tenía todas esas características cognitivas. Entonces ya evaluando estos elementos cognitivos, aspectos de la personalidad de esa persona y principalmente los aspectos psicosociales, con quién la persona andaba, con quién se vinculaba, y en los elementos de con quién se vinculaba es que surgió también otros elementos de movimiento de dinero a gran escala a través del banco, porque tenía una interacción con personas que trabajaban elementos característicos, claro, no puedo dar la información, pero trabajaba elementos característicos
que solo las personas que podían trabajar con esos elementos característicos tenían que tener mucho dinero, porque en esa interacción para la compra de esos materiales hay que tener muchísimo dinero. Entonces, una vez integramos estos elementos, ¡boom! Pues entonces el enfoque de la investigación se dio a esa persona y pues por ende el arresto, etcétera, etcétera. Así que son todos los datos en este elemento vinculante y en el asunto investigativo es que usted tiene que tener una estructura metodológica, científica, no porque los astros se iluminaron hoy, sino que tiene que haber análisis sustentado con teoría, ¿verdad? Pues cuando yo hago estos análisis y traigo los elementos característicos de la conducta, psicosociales, etcétera, pues vamos validando, no porque pues yo llevo 20 años de experiencia y punto, porque no funciona así. Entonces, parte del elemento, cuando se hace el análisis ya organizacional, es un elemento sistemático donde tengamos todas las variables. ¿Verdad? Y cuando digo todas las variables, si estamos hablando de una institución financiera, ya tenemos las variables del individuo, y entonces cómo funciona esa institución en todas las áreas. Porque aunque yo sepa del sistema financiero, bancario, internacional, etcétera, yo no puedo discernir, yo no puedo establecer de que esa institución, en cómo está en interacción con las otras personas, va a funcionar igual. Porque las variables no van a ser las mismas, voy a hacer un análisis errado y no vamos a tener éxito en el análisis del caso. Así que cada caso tiene su particularidad, cada individuo, como los elementos conductuales son particulares, lo mismo la estructura organizacional y cultural, y eso hay que evaluarlo también, ¿verdad? Y esto lo trae Forrester. Dentro de este análisis está el compañero Alex Perlan, con lo que se llama Big Data. Si usted tiene en su compañía, en su móvil, etcétera, sistema de reconocimiento facial, eso lo desarrolló, lo inventó Perlan. Y para los que piensan que Perlan es un experto en computación, Perlan no es experto en computación, Perlan es psicólogo, ¿verdad? Así que él desarrolla el asunto de física social, física, de la ciencia, dentro de ese asunto, el análisis completo de esa interacción. Viajes, tarjeta de crédito, cómo hablamos, qué nos decimos. Recientemente estuve en una conferencia, una compañera de España, en unos análisis lingüísticos forenses súper interesantes. La compañera tiene un doctorado en lingüística, pero ya esa integración del análisis del discurso, que el análisis del discurso es parte de las técnicas de la metodología científica, y entonces cómo esos datos Buenas tardes. Se le apagó la computadora al doctor Morales, ya la está reiniciando, así tengamos un poquito de paciencia, así continúa con su exposición.
Hola, mientras esperamos que se reconecte el doctor Morales, aprovechando este tiempo, este impasse, les informamos que el Ateneo en el mes de diciembre va a realizar un gran congreso internacional multidisciplinario, ¿sí? Con la presencia de más de 18 ponentes, de más de 18 países de Latinoamérica, incluyendo obviamente España. Este congreso que obviamente coorganizamos con más de 8 entidades de diversos países de la región, incluyendo España y universidades, va a girar o versar sobre las conductas criminales. Eh, Obviamente les vamos a estar informando los avances ya definitivos de tanto los nombres de los ponentes como las ponencias individuales. Así que bueno, estén al tanto y atentos a nuestras redes, a nuestros espacios, donde allí le vamos a ir avanzando en esto. Pero bueno, ya tengan en cuenta y agéndenlo que en el mes de diciembre, como broche de oro de este año, el espacio, juntamente con otras entidades, realizará este encuentro. Así que bueno, vemos si el doctor Morales ya tiene audio. Doctor Morales, ¿me escucha? Sí, necesito que me abra para compartir pantalla rápido. ¿Llegó? Sí, Perfecto. Todo usted, doctor. gracias. Muy bien. Disculpen, la computadora se fue total. Me puse a hablar de los astros y esas cosas y pasó eso. Bien, les hablaba de Perlan. Básicamente, él trae el planteamiento de física social y es el análisis matemático de todas estas interacciones. Inclusive hay sistemas de computación que trabajan con esto y ha habido casos, digo, yo he trabajado casos también, pero ha habido casos de análisis científico que Perlan ha traído en el sistema financiero para analizar fraude y lavado de activos y ha sido muy efectivo. Porque es la matemática, es la ciencia dentro de todas estas interacciones desde un aspecto conductual y uno va categorizando, por ejemplo, como le dije, la conducta financiera y qué características debe tener y el sistema me va analizando esos datos. Bueno, pero es para su conocimiento porque esto es una clase de 6 meses. Bien, continúo. Entonces, parte de la comunicación no verbal, pues también tenemos que analizarla, porque, por ejemplo, aquí hubo un caso de un supuesto fraude que estaba investigando la Cámara de Representantes de la compraventa de mascarillas, y cuando salieron la información de las comunicaciones a través de WhatsApp, pues usted veía muchos símbolos en la comunicación entre ellos. Entonces, como parte de este análisis simbólico, probablemente ciertos símbolos usted lo utiliza de una forma y quizás ellos de otra. Entonces, en el análisis hay que también ir estructurando el análisis de ese discurso para ver cómo los simbolismos, esto que le llaman emoji, pueda estar vinculante a esos casos de corrupción y de lavado de dinero. ¿Ven? Cómo no se quedan todas las variables en el análisis. Y ahí va todo integrándose, ¿verdad? Sobre la conducta que vamos a estar analizando, si es lavado de activos o corrupción. Bien, importante, una estructura metodológica, científica. Si usted desconoce sobre el método científico cierta estructura, pues busque información en el oráculo o busque información o personas que le den apoyo para que pueda tener estructura en función, porque es sumamente importante el diseño investigativo en ese proceso. Sobre todo todas las variables y cómo se van analizando, porque eso es parte
de lo que se va a utilizar en el caso. Y luego es lo que uno va a explicar en un tribunal en esa metodología, ¿verdad? No se le puede explicar al tribunal o al juez de que básicamente fue un invento suyo o esa es una técnica que usted utiliza porque sí, ¿verdad? Así que es bien importante eso. Bien, entonces parte de los elementos que utilizamos nosotros, los psicólogos industriales, en mi caso, pues soy psicólogo industrial, es lo que se llama el diagnóstico organizacional. Así que como según usted va al médico a hacerse un chequeo, un diagnóstico de cómo está su cuerpo, su salud, etcétera, a eso vamos. Y dentro del diagnóstico organizacional, si vamos a detectar fraude o corrupción, pues vamos analizando comportamientos y variables dentro de la organización que me van a dar alerta o tendencia hacia ese factor. Entonces, más allá, las evaluaciones, auditorías de lavado de activos, cuando lo trabajo, pues lo mismo. Vamos analizando los elementos pertinentes conductuales de esos clientes y cómo es que se supone que se transfiera esa conducta de movimiento de dinero constantemente en esa organización. Entonces se trabaja con Big Data o lo que trajo Perlan para ir categorizando, ¿verdad? Y después, mientras más grande la institución financiera, pues un poquito más complejo. Pero ya uno va detectando variables de conducta financiera y eso nos ayuda a detectar conductas inadecuadas o sospechosas, que es el término que se utiliza en este mundo de lavado de activos. Entonces, como parte de la evaluación, como dije, lo de Forrester, todo sistemático, usted va a evaluar el todo integrado en esa estructura, pensando en las variables que quiere identificar, que puedan ser de corrupción o de fraude, y en el caso de la institución financiera, las variables particulares, como dije, transacciones de 3.000, 5.000, 10.000 combinadas, dependiendo de los servicios que dé. ¿Me sigue? Es bastante complejo y técnico, así que también necesitamos sistemas de computación para que nos ayude con los datos. Y entonces, brevemente, sobre los asuntos del neuroderecho, básicamente las neurociencias integradas al sistema legal y cómo el análisis del cerebro pues, va a ayudar a esos procesos en el sistema de justicia, tanto investigativo, rehabilitativo y dentro de las salas de tribunal. Así que esto es informativo, ¿verdad? Básicamente es la integración de toda la ciencia, pero desde un elemento cognitivo a las funciones del cerebro. Y lo principal que quiero traer es que ya los estudios, como le dije, de la mentira, en la reacción neurológica, en esa reacción que se va dando en el cerebro, por ejemplo, los estudios establecen, cuando usted está mintiendo, el movimiento en el hemisferio izquierdo disminuye el movimiento y hay una actividad más latente en el área derecha, ¿verdad? Como le enseñé básicamente una foto en un principio. Así que, ¿qué trae esto? En el asunto de ese análisis de las mentiras, pues ya en un futuro, no muy lejano, porque ya las investigaciones están básicamente en un 92%, perdón, 92% de validez científica, la identificación de rasgos, ¿verdad?, de la mentira en el cerebro. Si hacemos la comparación, fue el mismo proceso que tuvo el análisis de ADN, que ahora es parte integral dentro del sistema de justicia. Así que en un futuro no muy lejano, quizás 5 años, 10 años, no muy lejano, en los procesos de entrevista, en los procesos judiciales, tengamos quizás un sombrero como ese, un casquito, detectando los movimientos neurológicos y yo haciendo la entrevista, y si vemos que la tendencia, según los estudios, se ve latente la mentira, pues entonces nos facilita la vida. Pero esto es algo real, esto no es ciencia ficción. Los estudios van hacia eso, ¿verdad? Para que usted tenga conocimiento hacia dónde se va dirigiendo la ciencia, la neurociencia específicamente. Y entonces el elemento integral de todos los sistemas que convergen en las investigaciones de corrupción y lavado de activos, y se lo digo por experiencia, la situación, por ejemplo, las instituciones investigadoras, la policía, en el concepto y manejo del caso, luego transferido a la fiscalía, del aspecto psicojurídico, pues ahí puede haber choque, porque la fiscalía puede ver los elementos del caso de una forma y el ente investigativo sobre otra. Y una vez se logra entender, y créanme que no es tan sencillo, una vez se logra entender, entonces necesitamos
que ese fiscal pueda transferir la información como es. Entonces, si el fiscal no tiene un elemento cognitivo del caso, del elemento conductual de la corrupción, y principalmente, como le dije, el lavado de activos, que es sumamente técnico, no se transfiere bien la información. Así que el juez, y en el caso de Puerto Rico, que también utilizamos jurado, pues es mucho más complejo, porque quizás el juez no entiende el sistema financiero para nada. Entonces, si el fiscal transfiere la información mucho más compleja, más difícil de entender. Y en el caso de los jurados, son 12 personas de la comunidad, no necesariamente que entienda sobre lavado de dinero o corrupción. Así que cualquier persona de la comunidad, así que puede ser la ama de casa, el barrendero, el carnicero, quien sea, ¿verdad? Que tenga más de 21 años. Y en ese proceso, explicarle a 12 personas transacciones y elementos conductuales mucho más complejos. Así que todo el mundo tiene que estar en capacidad y en análisis y entendimiento del caso y las variables que integran el caso para que haya, ¿verdad?, una buena función judicial, ¿verdad?, para que se maneje de forma objetiva ese caso. Y no es la realidad en la conducta, ¿verdad?, psicojurídica en el día a día en los tribunales, ¿verdad?, tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿verdad?, y usted evalúa en su país, pero es la realidad. Entonces ya en el análisis, las recomendaciones, en el análisis organizacional, ¿no?, en una empresa privada o de gobierno, ¿verdad?, ya la organización, la empresa o el banco, etcétera, debe tener un sistema cognitivo ético organizacional para prever estas conductas, ¿verdad? Como dijo el compañero Santana María, más allá del enfoque penal, punitivo, sino una integración, ¿verdad?, valorativo, que sea ético. Entonces, desde el sistema, ¿verdad?, toda la integración de los individuos, de cómo es la operación y de esa organización, que la cero tolerancia de las conductas corruptas es cero tolerancia, no que le permitan a uno y a otros no. Y en el asunto cognitivo, poner personas competentes, ¿verdad?, y que no tengan tendencia a las que yo expliqué previamente. Y entonces la cultura organizacional, cómo es que todo esto converge y se va integrando en el día a día. Por supuesto, tiene que haber una supervisión, ¿verdad? No los mismos entes supervisándose ellos mismos, porque no hay cierta objetividad. Entonces, todos estos elementos integrados con un elemento valorativo ético, constante supervisión, va a minimizar, no es que va a erradicar la conducta corrupta, va a minimizarla, por lo menos vamos a tener control, o por lo menos vamos a tener datos. Hay unos compañeros aquí en Puerto Rico trabajando y promoviendo el asunto de que haya más transparencia en el asunto de los contratos. En Puerto Rico, digo, y en todos los países, el principal elemento de corrupción, de lavado de activos, son los contratos del ente privado, como le dije, que es el principal corrupto, donde se vincula, se entrelaza con el gobierno o el político, y entonces ahí es que convergen. ¿Y cuál es la técnica principal que utilizan? Los contratos. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegué yo. Le doy la palabra al compañero Claudio. Bueno, muchas gracias, doctor Javier Morales. Excelente ponencia. Muchas de las cuestiones que usted desarrolló, me siento identificado por mi experiencia en el análisis del comportamiento no verbal, así que veo que tiene conexidad y es transversal, igual que la neurociencia. Le agradezco muchísimo y si gusta comenzamos con unas preguntas que han dejado aquí para usted, ¿le parece? Oh, vamos, ajá, ¿cómo no? Bien, bueno, acá el hermano del país de Perú, Raúl Ramos, le pregunta, ¿se puede detectar la psicopatía a edad temprana y existe alguna terapia para superar esa conducta? Bueno, sí, los rasgos psicopáticos, como dije, digo, más allá de la tendencia antisocial en la conducta del menor, sí, porque va a haber una tendencia individualista, va a haber cierta agresión, ¿verdad? Va a haber un sinnúmero de caracteres, digo, que hay que hacer las evaluaciones psicométricas pertinentes. Pero por lo general,
es una combinación de psicotrópicos, ¿verdad? De medicamentos junto con terapia. Pero si hay desórdenes en el cerebro, ¿verdad? Ciertos elementos que puedan ser químicos o elementos genéticos, pues por lo general, pues la tendencia es a utilizar medicamentos psicotrópicos, etcétera, para mantener un balance, más la terapia. Pero sí, digo, en los últimos 20 años ha habido muchos estudios porque ha habido una tendencia, quizás antes no se identificaba, pero ha habido una tendencia a ciertos elementos o rasgos psicópatas en niños, ¿verdad? Menores de 13 años, etcétera. Bien. Acá Einer Castro Sandoval de Colombia pregunta: ¿qué elementos culturales pueden ser determinantes para marcar a una persona como conceptual o que se da sin distingo? Conceptual, puse. O no, corrupta, perdón. Corrupta. ¿Sí? ¿Qué elementos culturales pueden ser determinantes para marcar a una persona como corrupta o esto se da sin distingo? No, bueno, en el elemento cultural es cultural, bueno, que va vinculado, social, es con las personas que se integran. Por ejemplo, si por lo general usted anda frecuentemente o lo visualizan con personas vinculadas al narcotráfico o personas que tienen ciertas tendencias o ya han proyectado ya conductas fraudulentas. Pues ya en esa estructura cultural social, como decimos acá, dime con quién anda y te diré quién tú eres. Y volvemos a lo que estaba planteando en el asunto neuropsicológico, en ese vínculo de comportamiento y de compartir con mis pares, pues ahí está latente, porque usted está con personas con esas tendencias. Lo mismo entonces refleja en las organizaciones. Las organizaciones, por ejemplo, que tipo maquiavélico, no importa lo que tú hagas para vender, pero tú vendes. Y eso conlleva no una directriz directa de que, por ejemplo, robe o utilices el engaño, pero te estoy diciendo que en esta compañía no importa los medios que tú utilices, lo importante es vender. Entonces tenemos la cultura organizacional, que es la primera promotora, porque usted quiere su trabajo, usted quiere desarrollarse en esa empresa. Así que ese elemento cultural interno promueve eso, ¿verdad? O como dicen, aquí todo el mundo roba, ¿verdad? Y entonces cuando ya hay esos elementos de aquí todo el mundo roba, o el político roba pero hizo obra, pues ya vamos desarrollando una cultura de promover los actos corruptos. Bien. Acá el amigo Raúl de Ramos de Perú vuelve a hacer otra pregunta. ¿El sociópata puede señalar a otros como corruptos a sabiendas que dicho sociópata es tan o más corrupto que el sindicado? Por supuesto, ese es el día a día, porque son manipuladores. Y entonces en la arrogancia, ¿verdad? En la proyección de esa arrogancia, yo estoy por encima de todo el mundo. Así que es imposible que usted me haya a mí detectado o me haya cogido como corrupto. Yo no soy. Es el del lado que ese sí lo puedes coger porque ese es tonto. Ese no tiene la capacidad de ser corrupto. A mí, imposible que me coja. Y entonces usted, pues claro, el narcisismo y esa arrogancia y esa ansia de poder que lo transfiere a los demás, porque, como dije, la conducta de ellos es que son intocables. Así es. Otra pregunta acá de Fabián de la Vega, de Argentina. Controlando su patrimonio, ¿no podemos detectar el lavado que está haciendo? Me imagino el corrupto, ¿no? Patrimonio. Ajá.
Bueno, sí, lo que pasa es que en los distintos países, por ejemplo, el empresario o el político o la persona de gobierno, pues se supone que las instituciones financieras, ¿verdad?, donde transfieren el dinero, pues haya un control, hay una supervisión específica, principalmente de estas personas. Pero como expliqué, la tendencia es a no verlos como corruptos, la tendencia es a no verlos como lavadores. Entonces, no hay una supervisión eficaz sobre las conductas de estas personas. Entonces, el otro asunto también es si en el proceso judicial, si te cogen por corrupción o si te cogen por lavado de activos, que te quiten todo el dinero, ¿verdad? Que te quiten los activos, porque esos activos que desarrollaste en un momento dado, pues no sabemos si fueron legítimos o no. Así que es mejor, como decimos acá, dejarte sin dinero. Pero no es la actividad, no es lo que hace. Por eso es que la gente sigue en esta conducta, porque es favorable. Claro. Jorge Miró, que bueno, no nos dice de dónde nos hace la pregunta. De Puerto Rico. Puerto Rico, ahí está, muy bien. En una debida diligencia expandida, ¿cómo se puede atender el tema psicológico desde un punto de vista bancario? Muy bien, gracias, Jorge. Lo que plantea Jorge es que ahora las leyes de lavado de activos establecen que usted es mi cliente, pero yo tengo que evaluar con quién usted hace negocios, ¿verdad? Con quién usted en esa conducta psicosocial, con quién usted anda, ¿verdad? En este caso, en dónde anda su dinero. Así que cuando hacemos la debida diligencia agrandada, como decimos acá, pues entonces tenemos que tener todos los elementos psicosociales de esas otras personas. ¿Con quiénes andan esas personas? ¿A qué restaurantes van? ¿Qué tipo de ropa usan? ¿Cuáles son sus vínculos sociales? Porque si tenemos una persona que alegadamente es empresario, que es una persona seria, y como nosotros decimos acá, en el chisme, en el comentario de barrio, cultural, entre ellos, se dice que tiene vínculos con narcotraficantes, pues como decimos acá, cuando el río suena, por algo es. Pues esos elementos hay que evaluarlos. Y entonces hay que ver si esa conducta latente se repite. Hay que ver si él se converge o comparte con otros narcotraficantes. Porque la realidad es, por ejemplo, en el mundo del narcotráfico, los narcotraficantes andan con narcotraficantes. Y entonces en el mundo de los corruptos, como tiene que haber un vínculo psicosocial, yo ando con mis amigos. Y trayéndole el caso al compañero Jorge, si él evalúa los casos que han pasado en Puerto Rico de corrupción, todos son vinculantes e inclusive acaban de arrestar a una política, a toda su familia, al esposo y al hijo. Y como acabo de explicar, el elemento vinculante comienza en la familia, luego mis pares, mis amigos. Así que cuando yo voy, en el caso del lavado de activos, a la pregunta de Jorge, yo voy a interactuar financieramente con mis amigos y los amigos cercanos. ¿Por qué? Porque ese amigo cercano yo lo puedo controlar. Un amigo lejano me puede robar el dinero a mí también. Por eso es bien importante el análisis psicosocial y cómo van interactuando y dónde van. Y ahí uno puede detectar un montón de cosas. Y si uno ve las conductas que están pasando ahora de los corruptos y los elementos vinculantes, valido toda la información que estoy planteando. También. Acá, bueno, tenemos una pregunta de Carmen Guerra de Panamá. Pregunta, ¿podemos presentar una demanda ante la Corte Interamericana por actos de corrupción en contra de un gobierno? Y obviamente lo felicita a usted, doctor, por la ponencia. Pues muchas gracias a la compañera de Panamá. Pues bueno, mi conocimiento jurídico, sí, entiendo que puede pasar esa demanda. Ya cuando, en los países que ha pasado, cuando ya el ente vinculante, por ejemplo, que es lo que está ahora en análisis en Estados Unidos con el asunto de Venezuela, etcétera, donde habría que investigar, ¿verdad?, dentro de un proceso internacional, el poder validar si el ente, el país
la estructura política completa está utilizando la nación, ¿verdad? Ese país independiente para vínculos o transacciones de lavado de activos con otros países. Pero entonces eso es más complejo porque hayan unos funcionarios, lo que llamamos los PEP, las personas expuestas políticamente, porque hayan unos funcionarios dentro de ese gobierno lavando activos, que sean corruptos, etcétera, y en otros vínculos con otros países, no quiere decir que está todo el ente, la estructura de gobierno. Entonces, pues es bastante complejo porque estamos hablando de países independientes que para acusarlo dentro de unas cortes internacionales, pues hay que tener mucha evidencia sobre eso. Pero de que se puede, sí se puede. Bien, y ahí vuelve la compañera de Panamá a preguntar o hacer una afirmación. Con los perfiles o características, si se me corre un poquito, características enunciados por la teoría, ¿puede crearse un perfil como marco de referencia para detectar una conducta corrupta de una empresa, no solo gobierno, también la empresa privada? Oh, sí, cómo no. Usted, lo principal, por ejemplo, que estamos trabajando, digo, aquí en Puerto Rico hay varios movimientos, pero por ejemplo en Latinoamérica, Ecuador, Perú, etcétera, es la información pública, ¿verdad? Que los accesos vinculantes de la empresa privada con el gobierno, contratos, etcétera, hay acceso a ellos. Entonces, como trae la compañera, yo puedo, y por ejemplo, parte de mi trabajo es ese, ver en los datos cuántos contratos tiene una empresa. Si, por ejemplo, yo voy agrupando la empresa de Javier Morales y cuando voy agrupando por año veo, ya integrando esa variable que es de Javier Morales, de servicio de construcción, por poner otra variable, y me sale un elemento vinculante a que he tenido más de 200 contratos en un año y esto ha pasado. No Javier Morales, ¿verdad? Otra empresa. Y entonces, pues ya eso me levanta la alerta que trae la compañera y dice, pero ¿qué características tiene esta empresa para poder tener 200 contratos? Y entonces de ahí vamos vinculando otras variables que le traje, psicosociales, y yo le garantizo a usted que va a descubrir cosas maravillosas. Es verdad. Desde Ecuador, la psicóloga Abigail Fiallos dice, ¿tratamiento para estas problemáticas? Bueno, yo con mucho gusto montaría una clínica de tratamiento anticorrupción. Pero, hay que reírse porque la situación es fuerte. Pero estas personas, estos individuos, en su sociopatía, como dije, son rasgos particulares, ¿verdad? Porque usted sea en un análisis MBPI-2 que tenga unos rasgos bien marcados narcisistas, no quiere decir que usted es corrupto. Pero como le dije, ya hay una tendencia. Entonces también si hay rasgos de arrogancia o prepotencia bien marcados en las evaluaciones, pues ya se van integrando. Así que probablemente usted está 50% no corrupto, 50% sí corrupto. Entonces esos elementos hay que ir analizándolos. Por ejemplo, en mis comienzos para el 93 como psicólogo, pues trabajé con adictos y menores en cárceles, etcétera. Pero por ejemplo, el adicto, cuando comienza la adicción, no empieza con una patología de adicción per se. Son otras variables que lo llevan a eso. Entonces, como explicaba el neuropsicólogo Santa María de Colombia, pues hay distintas variables en la conducta del individuo que lo van llevando a esa conducta corrupta. Y sería interesante analizar esas variables que lo fueron llevando a eso para desarrollar tratamientos efectivos, porque por lo general las conductas se repiten y analizando yo acá como psicólogo, pues sería súper interesante uno desarrollar una terapia o técnica específica para estos individuos,
yo creo que si la compañera entra en eso y me invita, con mucho gusto la ayudo, porque yo creo que vamos a hacer mucho dinero. Es verdad, es verdad. Acá de Mauricio Javier de Argentina, afirmación, en el caso específico de las jurídicas. Dice, desconozco si se han implementado en otros países de la TAM. En todo caso, estas leyes han sido efectivas para disminuir la corrupción o han actuado como simple maquillaje institucional. Me imagino que está solicitando alguna opinión al respecto. Nuevamente, te escuché entrecortado, perdóname. No, está bien. Mauricio Javier, vuelvo a repetir, de Argentina, dice, en el caso específico de Argentina, se ha implementado la ley 27401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dice, desconozco si se han implementado en otros países de la TAM. En todo caso, estas leyes han sido efectivas para disminuir la corrupción o han actuado como un simple maquillaje institucional. Me imagino que alguna precisión al respecto. ¿La responsabilidad penal en qué sentido? De las personas jurídicas. Bueno, acá las personas jurídicas son responsables. Por ejemplo, yo tuve un cliente en el asunto de las leyes de lavado de activos, que él, como representante de una organización, administrativamente, no penal, administrativamente falló, ¿verdad? Se pudo validar de que no había una intención, así que no llegó a penal. Pero la persona, en el proceso administrativo, tuvo que pagar una multa personal y tuvo una sentencia supervisada de 6 meses. Así que la persona, en representación de la institución, tenía que ir al tribunal mensual a presentarse de que estaba todo bien y regresar. Pero acá, sí, las personas jurídicas vinculantes a situaciones de corrupción o lavado de activos, si está la evidencia, sí se procesan de igual forma. O sea, no es un elemento de defensa. Y si ya en Argentina lo tienen como elemento penal aplicable, que las personas jurídicas son responsables, pues excelente. Lo que hay que empezar es a procesar a estos empresarios corruptos. Bien. Acá el doctor Claudio Romano, también de Argentina, ante todo lo felicita por la excelente ponencia y hace una pregunta. ¿Qué esperanza podemos tener en la cooperación regional de cara a afrontar la corrupción? Bueno, acá estamos en la misma. Yo digo, la esperanza nunca la vamos a dejar porque entonces los corruptos nos van a comer. Pero sí, como trae el compañero, debe haber elementos, dependiendo de las regiones, el mismo Argentina, integrales, porque es que ahora con la tecnología todo es transferible. Ahora mismo, pues usted, como usted planteó, el pago por PayPal es un botón y ya. Entonces, en las conductas y movimientos de activos por región, se puede hacer de forma sencilla. Ya fuera del país, pues hay otros vínculos y un poquito más detectables, pero por ejemplo, en Argentina, que yo vaya a lavar dinero por las distintas provincias, etcétera, no creo que sea muy complejo. El asunto es que haya las personas con la capacidad de poder supervisarlo e investigarlo. Exactamente. De Argentina también la doctora Converset. En su experiencia en el tema, ¿por qué hay más propensión en que algunos países sean más corruptos que otros? Bien, como nosotros, ¿verdad? Que tengo que dar primero la cara mía, los actos de corrupción. Y básicamente aquí hay tanto las leyes de Estados Unidos como las leyes del Estado de Puerto Rico, sumamente restrictivas, sumamente fuertes en los asuntos de corrupción y lavado de activos. Lo que pasa es que el que está detrás de la computadora, el que está detrás del estrado, el juez, no hay
una actitud proactiva de llevar a cabo lo que se establece en ley. ¿Por qué? Volvemos a lo que yo planteaba. Porque lo que estamos procesando son gente con poder, gente con mucho dinero, gente con activos, gente que utiliza bufetes de abogados que cuestan miles de dólares. Utilizan todo tipo de peritaje para poder defenderse, ¿verdad? Distinto a una persona que no tenga el caudal o una persona pobre. Así que los procesos, el que está detrás, pues si no tiene los pantalones en su sitio, como decimos acá, o sea, el temple de no importa la posición de la persona o las consecuencias, porque esa es la situación. Como son gente de poder, se vinculan a gente de poder, así que él pudo haber sido procesado, pero el que está después de él, que es su amigo, el otro que tiene control, pues probablemente me afecte a mí profesionalmente o a mi familia, etcétera. Entonces, este elemento de poder vinculante es lo que en muchas ocasiones pues lo deja pasarse en ese asunto. Y en los países es la cultura de la corrupción. Y principalmente, por ejemplo, si vemos en Colombia, México, Puerto Rico, el aumento conductual de la corrupción es que no hay unas consecuencias. Todos los países con alto por ciento de corrupción, ¿verdad?, incluyendo el nuestro, es que no hay consecuencias, porque si usted comienza a poner a todos los corruptos en filita para la cárcel, le quita el dinero, los deja sin activo, pues yo sé que quizás la conducta va a minimizar, porque hay una consecuencia, pero es como el niño, pues sigue robando, sigue con conductas inadecuadas en la casa y usted no le dice nada. De seguro a los 15 o 20 años tenemos un sociópata. O sea, esa es la realidad. Vivimos en sociedad y en control y tiene que haber consecuencias. Si no hay consecuencias, se lo digo, esto va en aumento, en aumento, en aumento. Exactamente. Acá el amigo Wilfredo Torres, que es de El Salvador, dice, en El Salvador existe ya la ley de extinción de dominio, que es para quitarle los bienes inmuebles a las personas condenadas por estos delitos. ¿Hay otros países como esta? Como le dije, por lo menos acá en Puerto Rico y Estados Unidos sí hay los elementos penales sobre eso. Creo que Ecuador, Perú, Colombia, en los cambios de las leyes, principalmente los actos de corrupción y lavado de activos, porque la situación es que cuando hay un desarrollo continuo de las personas expuestas políticamente lavando activos a nivel internacional, la misma comunidad financiera internacional le exige al país controles mayores sobre la corrupción o lavado de activos, porque si no, no le va a permitir hacer transacciones. Que fue principalmente, por ejemplo, los papeles de Panamá, los Panama Papers. Cuando surge esto, pues habían elementos vinculantes y legales, otros que no, pero el mundo financiero entre sí, ¿verdad?, eso no tiene que haber una ley para eso, minimizaba las transacciones con el país, ¿verdad?, porque el mundo financiero es un mundo de reputación, y si su país una promoción, una proyección de lavado de activos o alto por ciento de corrupción en las personas que están en dominio, el mismo sistema financiero pues se protege, porque el riesgo puede ser mayor y las multas internacionales, etcétera. Así que por eso es que los países están en esta promoción, ¿verdad?, para poder también esa relación financiera, porque si usted hace negocio solo en su país, pues no creo que vaya a subsistir. Usted me va diciendo, doctor, ¿hasta dónde? Porque hay algunas. Lo que usted me indique. Yo saqué la noche para ustedes, así que usted dirá. Bueno, entonces continuemos. Bueno, acá nuevamente Jorge Miro pregunta, doctor Morales, ¿cree usted que un detonante importante para la corrupción son las empresas y alianzas público-privadas? Significando su línea de lo que la empresa privada es la raíz de todo. Sí,
la estructura que sella jurídicamente el vínculo de la empresa privada corrupta, no quiere decir que toda, ¿verdad? Pero la empresa corrupta privada con el gobierno es eso que trae Jorge, que es que, por ejemplo, el gobierno le dice a la empresa privada, bueno, vamos a construir una carretera de 20 millones de dólares, yo te dejo a ti que la construyas con tu capital y en 20 años pues me la transfieres a mí. Entonces, la empresa en esa relación es dueña de esa carretera, por ejemplo, por 20 años. Pero el asunto es que el gobierno no lo hace. ¿De dónde tú vas a sacar el dinero para hacer esa carretera? ¿Cuáles son los elementos vinculantes o las personas relacionadas contigo financieramente para hacer esa carretera? Y así sucesivamente, ¿verdad? Ir al grano de dónde surge ese dinero. Pues volvemos. Puede que hayan empresas totalmente legítimas, pero de igual forma hay empresas con elementos vinculantes fuera, ¿verdad?, del asunto legal, y entonces imagínate, hace una transacción directa con el gobierno. Lo mismo en el caso de lo que preguntaba Jorge, con la ley 2022, de que es una ley de inversión para Puerto Rico, para que venga gente del extranjero, para que le den unos favores de impuestos, y muchas veces cogen los favores de impuestos, hacen transacciones en el sistema bancario y desaparecen. Y realmente no sabemos en ocasiones si esa gente era legítima, si esa empresa era legítima o las personas vinculantes eran legítimas, porque muchas veces lo hacen en cortos periodos. Aquí Keila Shirley Ramos Humano de México pregunta: buenas tardes, Tabasco, México. En su opinión, en el estado de Tabasco se está realizando una jornada de recepción de firmas, la consulta popular para el enjuiciamiento de presidentes corruptos. ¿Será la vía correcta? Bueno, no, como le dije, nosotros el año pasado salieron 1 millón de personas a la calle porque no tenemos un estatuto legal que, por ejemplo, la recolección de firmas, por ejemplo, 1 millón, por poner un número, sea el detonante para sacar un gobernante. Pero si está la ley, perfecto, porque, ¿verdad?, que no sirve, se saca. Si es corrupto, pues tienen un elemento jurídico para sacarlo. Si no, la otra situación que tenemos con los corruptos, que fue lo que les mostré en todo el mundo, es salir a la calle. Esa presión social, que entiendo que ya cuando todos nos unimos en una sola voz de no corrupción, pues es mucho más fuerte que cualquier ley. Bien, nuevamente María Converset de Argentina. En su experiencia, ¿hay algún ranking de países más corruptos? Y en ese caso, ¿cuáles serían? Bueno, si vamos a la página de Transparencia Internacional, pues vamos desde Haití, Colombia, si no me equivoco, México está entre los primeros también, y ahora pues no recuerdo los principales, pero puede ir a la página, ¿verdad? Pues no tengo los datos de este año, pero puede ir a la página de Transparencia Internacional y ahí pues le da el detalle de corrupción por país. Bien, acá Marta Estela Fuentes de El Salvador pregunta: ¿qué puede hacer o qué puede hacer un ciudadano para tratar de cambiar la corrupción en un país donde reina la misma? Bueno, lo mismo que acá. Primero, no parar de investigarlo, ¿verdad? No parar de transferir la información, la queja de esas conductas, porque si no nos ganan, ¿verdad? Y cuando evaluamos la conducta son unos pocos, pero son unos pocos con fuerza, o sea, que afectan todo el sistema. Y parte de la herramienta que tiene la sociedad, los individuos, es la información pública, ¿verdad? Que usted pueda accesar y ver quiénes son los que están vinculantes al gobierno, quiénes son los que aportan
a los políticos, ¿verdad? Porque nadie hace nada por nada. Si yo voy a darle $100,000 a un político, es que voy a querer algo a cambio. O sea, no es por mera fantasía de que esa persona va a ayudar a la sociedad. No. O sea, el mundo no está funcionando así. El mundo funciona más individualista en su gran mayoría. No del todo, pero sí en su gran mayoría. Así que cuando vemos estas personas invirtiendo, cuando vemos muchas empresas con distintos contratos, empresas que trabajan, por ejemplo, que fue lo que pasó aquí en Puerto Rico, una empresa que trabaja en construcción y de momento va a vender mascarillas. Pues eso no tiene nada que ver. Digo, tú te puedes desarrollar como empresa, pero ¿verdad? Son las cosas, las tendencias que hay que ir evaluando. Y a nivel social, ¿verdad? Lo que trae la compañera, lo que podemos hacer es eso, estar pendiente a la información pública y ver quiénes son los actores que constantemente se están beneficiando del pueblo y del gobierno. Bien, Mauricio Javier, desde Estados Unidos creo que, dice él, desde el Departamento de Estado y el Tesoro o la Bolsa de Valores, se aplica la ley extranjera contra actos de corrupción, con la posibilidad de actuar en otros países. ¿Hasta qué punto se puede calificar como injerencia en los asuntos internos de esos países? ¿O dicha intervención solo se da en un plano consensuado entre gobiernos? Siendo así, ¿hasta qué punto en LATAM han sido efectivas estas colaboraciones? ¿Son cuantificables estos resultados más allá de lo reflejado por Transparencia Internacional? Bastante pregunta. Bueno, por la información que he tenido, bueno, los asuntos de intromisión estadístico tendría que ser de cada país. Realmente desconozco que haya que estén esos datos y por la pregunta pues buscaré la información más adelante. Pero el asunto con OFAC, la oficina que trabaja los asuntos foráneos en el Departamento del Tesoro, siempre ha habido con otros países un elemento vinculante o de choque en cuanto a esta intromisión. Lo que pasa es que eso sirve o funge como personas extranjeras hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y entiéndase, pues Puerto Rico también. Así que el yo reforzar esa ley interna mía en el extranjero, ¿verdad? Decirle a otro país, pues mira, yo necesito que tú veles los terroristas y los narcotraficantes en tu país. Pues eso yo lo puedo hacer, ¿verdad? Otro país, Ecuador, Perú, Colombia, ¿verdad? Cualquier otro país, lo puedo hacer en cortesía y probablemente en un vínculo de algún tipo de negociación, porque sí ha habido problemas donde unidades de inteligencia financiera, las unidades de inteligencia financiera pues son los que están velando en los distintos países por las transacciones y las personas que puedan estar lavando dinero. Y ha habido países que están utilizando el elemento vinculante de esta ley foránea dentro de su país. Y entonces ha habido señalamientos utilizando como esa base jurídica de Estados Unidos en otros países y no ha tenido éxito, porque volvemos, es una ley americana aplicable a las personas de afuera, foráneas, que llegan o hacen transacciones en Estados Unidos. Pero de Estados Unidos para afuera, la situación que ha pasado es países en cortesía y en esa relación, por la relación que tengan, que han adoptado eso. Pero básicamente es un instrumento pues, de análisis de ciertas personas que puedan estar vinculantes a narcotraficantes, terrorismo, etcétera. Pero eso es un mundo de inteligencia, es un mundo de investigación que no necesariamente toda la información es real. Por eso son datos que luego hay que corroborar. Lo que pasa es que muchas instituciones, a la pregunta del compañero, muchas instituciones no utilizan lo que yo he estado explicando para corroborar, integrar bien los datos como buena evidencia y muchas veces, pues, como decimos acá, disparan de la baqueta, o sea, lo dicen sin tener todos los datos. E inclusive, cuando yo fui analizando el asunto de los papeles de Panamá,
los elementos ilegales eran bien mínimos. Básicamente esos son asuntos de transacciones y en la jurisdicción de Panamá y otros países no se hizo nada ilegal. Pero la gente en el elemento de estar transfiriendo la información, muchos pues, sin saber los detalles, pues estaban diciendo que todas las transacciones que pasaron en los papeles de Panamá pues fueron ilegales y todo el que estaba ahí lavó dinero. Y realmente no fue así. Bien, acá Ismael Satarín de Venezuela, me imagino, pregunta, o ya es una cuestión más particular, y ¿se prestan ustedes el servicio de expertise de análisis tecnológico, Big Data integral de alta complejidad jurídica y financiera de alcance mundial para la prevención de delitos financieros complejos de individuos, gobiernos, entidades, etcétera, y otro tipo de organizaciones como por ejemplo el delito de la manipulación del tipo de cambio de divisas extranjeras de otros países por parte de grandes bancos top 10, top 50, etcétera, y sus bancos centrales que perjudican a ese país, y solo como en el caso de Venezuela, con el tipo de cambio de bolívar soberano, dólares estadounidenses y el euro. Bueno, el asunto de los cambios de divisas, que también se puede dar para actos de corrupción de las estratas del sistema bancario o financiero o fraude, pues va en la oferta y demanda, ¿verdad? Y dependiendo cómo se mueva el sistema económico financiero de cada país y la interacción entre ambos. Así que sí, hay personas que se aprovechan de la situación y entonces pues duplican esa divisa y afectan los comercios, ¿verdad? Dependiendo de la demanda. Y en muchas ocasiones afectan los países porque volvemos, como no pueden interactuar con otros países para el comercio y el asunto particular del dólar y del euro, principalmente el dólar, que es la moneda que más se utiliza para asuntos comerciales, pues sí afecta. Por eso es que muchos de los países han ido y están evaluando mover un sistema financiero a monedas cibernéticas o criptomonedas para no depender tanto del dólar o estos controles que trae el compañero, para entonces poder hacer negocio. Porque no todo es corrupción y lavado de dinero, ¿verdad? Es comerciante totalmente legítimo. Lo que pasa es que a través de estos controles, como él plantea, pues sí, la gente manipula, la gente abusa. Lo mismo pasa acá en toda esta situación del COVID, cuando cambian los intereses bancarios, etcétera. Entonces, pues, el mundo financiero pues, los pone razonable, ¿verdad? Las cuantías de intereses, pero cuando ya ve movimiento, ¿verdad? Que es la conducta financiera, pues entonces lo suben, ¿verdad? Utilizan esos mecanismos de control. Todos estamos expuestos a eso, ¿verdad? Porque vivimos en ese sistema mecanizado financiero, ¿no? No es que esté aparte, ¿verdad? Bueno, doctor, no hay más preguntas. Yo les dije que eran preguntones acá a los seguidores del espacio. Oh, muy bien, muy bien. Ese es el asunto, interactuar. Exactamente, ese es el fin. Así que, bueno, Raúl Mercado Jiménez, excelente. Antes otras felicitaciones en cuanto a su ponencia. María Alicia Díaz de Argentina, muchas gracias por su exposición. Bueno, así que damos por finalizado. Le agradezco infinitamente. Mil disculpas porque dejé en el interín de la presentación estos problemas tecnológicos y estos entrelaces nos juegan a veces una mala pasada, pero bueno, siempre hay gente de acá del comité que sale con la rueda de auxilio para asistirnos. Pero bueno, es el nuevo el contexto que debemos adecuarnos y bueno, estamos como todo, aprendiendo a saber sobrellevarlo. Mauricio Javier, excelente. Bueno, su compatriota José Miro, excelente. Doctor Morales. Keila de México, felicidad, excelente ponencia. Bueno, así que la verdad, lo he escuchado de notas de las disertaciones, como siempre, excelente.
Yo digo que usted, doctor, es multifacético en muchas disciplinas y siempre con la solvencia que por lo menos a mí me tiene acostumbrado a escuchar de usted. Muy bien, Le doy gracias. el eterno agradecimiento por parte de todo el comité regional, mío personal también, por habernos nutrido y instruido en esta charla del día de hoy, y obviamente las puertas de este espacio siempre, siempre las tiene abiertas para lo que usted guste. Aquí estamos nosotros para brindar. Así que agradecido por todo desde ya. Cuídense. Así que bueno, acá también de Luis Segovia, también. Ahí es un profesional con todas las letras, evidentemente sí, el doctor Morales es un profesional con todas las letras. Así que gracias en serio. Así que bueno, y al resto nos encontraremos en un nuevo evento, como siempre, ahí sigan nuestras redes y bueno, tal vez podamos tener una sorpresa muy grata en diciembre acá con el doctor Morales, después lo veremos eso. Así que, bueno, sin más, ya lo liberamos. Doctor Morales, gracias por todo. Quienes hayan sobrevivido acá y que nos siguen acompañando, gracias nuevamente por acompañarnos. Así que hasta siempre y hasta un nuevo encuentro. Hasta luego.